Buenas tardes. Estábamos todos más o menos silenciosos y hablando en voz bien bajita hasta que llegaron los cubanos. Yo no sé qué pasó. Claro, por eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me da mucho gusto, hermanos, estar con ustedes. Gracias por llegar aquí, a pesar de la epidemia de alergias y resfríos y esas cosas que están afectando a muchas personas. Gracias porque le doy gracias a Dios porque ustedes han podido llegar aquí para compartir con nosotros. Espero que vengan con el mejor ánimo para honrar al Señor. Esta no es una sesión de teatro donde nosotros nos ponemos aquí delante y hacemos una representación para ustedes. La idea es que este es nuestro encuentro con Dios, algo que pasa entre cada uno de nosotros y Dios. Y espero que cada uno venga con esa misma actitud, buscando de la presencia del Señor y de su obra. Yo le voy a pedir a David que pase aquí al frente, le va a traer una lectura de la palabra del Señor y nos va a dirigir en oración para empezar. Sí, la lectura está en Romanos 1, 16 y 17. Si pueden ponerse sobre sus pies, por favor, para leer la palabra esta tarde. La palabra dice así, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias para iniciar este servicio, Señor, y alabarte, honrar tu nombre, porque tú eres, Señor, merecedor de toda honra y toda alabanza, Señor. Recibe, Señor, estas alabanzas y este servicio que hemos venido, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado en esta tarde, dispuesto, Señor, a alabarte y a pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestro caminar. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mientras alabamos al Señor con nuestras canciones, cada uno de ustedes puede sentirse libre de permanecer sentado, de ponerse de pie. La idea es que todos elevemos nuestra alabanza al Señor porque Él se la merece. Este texto que leyó David dice que no me avergüenzo de este mensaje de las buenas noticias de la salvación que hay en Jesús. Los que nos hemos unido a Jesús, ¿por cuánto tiempo queremos estar con Él? ¿Una semana? ¿Por siempre? Acá me soplaron. Esta canción dice, he decidido, ahora que vine y estoy con mis pies sobre la roca, he decidido no salir de la roca, no me van a mover. Pero no es mérito nuestro, sino que es mérito del Señor, que es el que nos cuida para que permanezcamos en Él. Vamos a ver si podemos cantar juntos esta canción y alabamos al Señor con todo nuestro corazón. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como
decidido no salir de la roca, Jesús. Los hombres pueden decir conmigo, Jesús, Jesús, tú eres la roca, tú eres la roca, Jesús, Jesús, mi alto refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Dile una vez más. he decidido no salir de la roca, Ay, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús, 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 tú eres la roca, tú eres la roca, Jesús, Jesús, mi alto refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. Jesús, Jesús, tú eres la roca, tú eres la roca, Jesús, Jesús, mi alto refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. El Señor de verdad es una roca. Hay muchas cosas que son inestables en esta vida, cosas que van, que pasan, pero el Señor Jesucristo se mantiene fiel a nosotros. Yo creo que todos nosotros necesitamos que el Señor nos dé su bendición. Y en un sentido, por eso venimos, para estar juntos. Nosotros andamos detrás de la bendición del Señor. Queremos que el Señor hable bien de nosotros, que diga bien, que nos dé lo mejor. ¿Qué tal si el Señor mandara su bendición como una lluvia sobre nosotros? ¿Sería bueno? Si fuera la bendición del Señor una lluvia, ¿ustedes cómo querrían? ¿Que fueran lluvias aisladas o que fuera un Harvey? Que fuera la bendición del Señor que caiga con toda su intensidad, ¿verdad? Le vamos a pedir eso al Señor en esta canción y le vamos a decir, Señor, abre los cielos y llueve tu lluvia de bendición sobre nosotros. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, y en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover.
volveremos, a ti nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover. Lo que estamos haciendo, Señor, es declarar nuestra necesidad de ti, Señor. Señor, delante de tu presencia, queremos decirte, Señor, necesitamos que tú hagas llover tu bendición, Señor. Nosotros somos tu viña, Señor. Ven a regarnos, Padre. Ven a darnos vida, Señor. Señor, queremos volver nuestros corazones a ti de verdad, Señor. Queremos que tú estés renovándonos, que tú estés tocando nuestra vida para que podamos acercarnos más a ti y que podamos experimentar ese poder tuyo, esa gracia tuya, Señor, que nos fortalece, que nos renueva y que nos pone en equilibrio. Tú nos conoces, Señor, a cada uno. Obra, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta canción que vamos a cantar queremos que sea nuestra oración al Señor. Un momento en la presencia de Jesús vale más que cualquier experiencia que podamos tener en la vida. Un solo instante de poder estar con Él, de ser tocados por Él, de poder tenerlo ahí con nosotros, realmente vale más que todo lo que podamos experimentar. Vamos a decírselo con esta canción al Señor Jesús. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por
por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tú sabes, Señor, cuando hablamos con el corazón, y Señor, delante de ti presentamos el hambre de nuestra alma por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, aquellos que hayan traído para honrar al Señor de esa manera. La palabra del Señor dice que Dios bendice y ama al que da con alegría. Así que quien sienta en su corazón ofrendar lo va a hacer. Vamos a orar. Le voy a pedir a Roberto, Robert, ¿nos puedes dirigir una oración allí donde estás nomás? Pidiendo la bendición sobre la ofrenda.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin barreras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor, por ser ese que nos cuida, que nos dirige, a quien podemos clamar, Señor. Y gracias, Señor, porque tú que conoces mejor que nosotros nuestra propia vida, tú tantas veces nos llamas a las aguas, donde podemos tropezar, pero donde tú nos sostienes, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la alabanza, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones.
En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, fellows. ¿Se dieron cuenta de ese detalle en la canción? Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Es una referencia a un milagro que se relata en los evangelios. Cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad en su barca, atravesando el mar de Galilea, Jesús viene a ellos caminando sobre el agua y ellos se llenan de temor. Y en ese momento claman y dicen, ¿qué será eso? ¿Es un fantasma? Y escuchan la voz de Jesús que dice, soy yo, no tengan miedo. Y entonces el más intrépido, el más impetuoso de todos, dijo la peor locura que se le pudo ocurrir, la cosa más loca que se le ocurrió en el momento. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Saben quién fue ese, no? Simón Pedro. Y entonces la voz lo llamó a las aguas. Dijo una palabra nomás. Le dijo, ven. No terminó de decirlo. Pedro, un hombre habituado al mar y sabiendo perfectamente lo que es el agua, debe haber apoyado su mano sobre el borde de la barca y saltó al otro lado, en medio de la tormenta. Solo empezó a razonar como 10 o 12 pasos más adelante cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua. Y que había viento, y que había tormenta. ¿Y qué le pasó? Se empezó a hundir. Pero a veces el Señor nos llama a las aguas. Nuestra situación dentro de la barca puede ser inestable, puede ser peligrosa, y más peligrosa sería afuera. Pero hay veces que el Señor nos saca de esa situación más o menos confortable y acostumbrada en la que estamos y nos llama a las aguas. Tengo una pregunta para hacerles. Si funciona, ahí está. ¿Eres una persona de fe? Dejo que la pregunta les llegue. Personalmente, no me respondan en voz alta si quieren, simplemente piénsenlo. ¿Eres una persona de fe? Porque esto que estábamos hablando, Simón Pedro haciendo esas cosas, lo hizo porque confió en Jesús, ¿verdad? Lo hizo porque sabía que Jesús podía hacerlo y que si Él podía hacerlo, también podía llamarlo a Él para que lo hiciera. Y están de acuerdo conmigo en que Simón Pedro era una persona de fe, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿tú eres una persona de fe? No escuché todo, pero alguien dijo sí, pero. Flaqueamos, claro. Saben que esto puede ser tomado en dos sentidos. Quienes nos vieron entrar aquí, entramos a la iglesia, ¿verdad? Y pueden decir, son personas de fe. Porque las personas que profesan una convicción y que asisten a una iglesia son las personas de fe, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, somos personas de fe, aquí estamos, ¿verdad? Ahora, yo me pongo en el lugar de ustedes para responder esta pregunta y yo digo, yo soy una persona que cree, pero considerando la pregunta con profundidad, ya quisiera yo ser una persona de fe. No sé si entienden a lo que me refiero, ¿verdad?
Los que estamos acostumbrados a leer en la Biblia y pensar profundamente en estas personas que nosotros consideramos como héroes de la fe, nosotros adquirimos bastante respeto por este tema. Y cuando consideramos los testimonios de esas personas que han hecho cosas tan grandes por su relación con el Señor, esas personas que pusieron de manifiesto una fe ejemplar, son modelo para nosotros, los consideramos héroes de la fe. Por ejemplo, tú lees en la Biblia, Moisés en determinado momento allí delante del Señor y delante del pueblo de Israel, extiende su vara delante del Mar Rojo y ¿qué pasa? El mar se abre. Comparado con Moisés, ¿cómo me ven a mí? Ahí ya está, te ríes. Así pequeñito, ¿verdad? ¿Y cómo te consideras a ti mismo comparado con el mismo Moisés? Hormiguitas. Son héroes de la fe, son personas tan especiales, ¿verdad? Pero yo quiero tener esa vida, una vida así, con esas características. Yo quiero tener esa fe. Espero que sientan lo mismo, ¿verdad? Solo que nos sentimos tan pequeñitos comparados con Moisés, con David, con Simón Pedro, con el apóstol Pablo. Nosotros consideramos que ellos son personas que tuvieron un nivel de consagración y un nivel de vida espiritual, un nivel en su relación con el Señor que los llevó a vivir ese tipo de experiencias que nosotros consideramos poderosas. Pero saben, la palabra del Señor sale a nuestro rescate, en cierto sentido, diciéndonos esto. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Conocían este texto, ¿verdad? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. La versión Reina Valera del 60 dice, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y este pasaje está en medio de un segmento en el que Santiago en su carta trata de alentarnos a que oremos, y lo que está diciéndonos es que la oración funciona y funciona para cada uno de nosotros. Ahora, en algunos momentos yo leía este pasaje y mi primera reacción era, estás bromeando. Justamente a Elías me lo vas a poner como ejemplo para compararlo conmigo. No sé si entienden lo que digo. Es cierto, Elías oró y no llovió durante 3 años y medio. Volvió a orar y llovió. Pero no fue lo único que hizo Elías. Elías fue alimentado milagrosamente. Elías resucitó al hijo de una viuda. Elías hizo descender fuego del cielo para consumir un holocausto para que se demostrara quién era el Dios verdadero. Ese pasaje de las Escrituras, Elías se presenta ahí. Los profetas de los dioses, de los otros dioses, eran 400 y gritones para colmo. Se hacían sentir. Y él estaba ahí solito, único profeta de Dios. Y delante de toda la gente gritó, decídanse ya, dejen ya de estar dudando entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle a Él, y si no, váyanse con los otros. Y entonces hicieron una especie de prueba. El Dios que respondiera consumiendo el sacrificio iba a ser el Dios verdadero. Fueron los otros primeros. Conocen ustedes la historia, ¿verdad? Los otros profetas clamaron a sus dioses, hicieron todo lo posible y no pasó nada.
Cuando fue el turno de Elías, Elías preparó el sacrificio y le dijo: Dios, demuestra tú que eres el Dios verdadero. Fuego del cielo. No solamente consumió el sacrificio, Elías le había echado agua encima. Consumió el agua, consumió la piedra, no quedó nada. Entonces viene Santiago en su carta y me dice: no, pero Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Y yo me siento así, chiquitito. ¿Cómo compararnos con respecto a esa fe? ¿Soy una persona de fe? Uno dice, hombres de fe eran aquellos, ¿verdad? ¿Será cierto eso? Este asunto se vuelve muy serio porque la palabra del Señor dice esto. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Y esto nos pone las cosas de otra manera. Porque yo digo, me siento tan pequeño, tan chiquita es mi fe, ¿cómo me voy a comparar con Elías, con Moisés, con Pedro? Y encuentro en la palabra del Señor que la fe es esencial para mi vida espiritual. Porque déjenme decirle algo, nosotros todos hacemos muchísimo esfuerzo para agradar a muchas personas a nuestro alrededor. Hacemos mucho esfuerzo para agradar a los demás, consciente e inconscientemente. Pero saben, la verdad es que hay uno solo que es digno de que le agrademos, y ese es Dios. El único aplauso que necesitamos es el aplauso del cielo. Si a los demás no les gusta, lo siento. Pero a quien le tiene que gustar mi vida es a Dios. Entonces, yo quiero agradar a Dios. Y ahí encontramos este pasaje de la palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Saben que la palabra imposible no es una palabra muy frecuente en las Escrituras. Y la mayoría de las ocasiones en que aparece la palabra imposible es para destacar la diferencia entre lo que nosotros no podemos hacer y lo que Dios sí puede. Ustedes, por ejemplo, recordarán lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Pero aquí aparece la palabra imposible. Podía haber dicho no se puede, ¿verdad? Y sonaría un poco más suave. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, ¿verdad? Y el Señor en algunos casos cuando presentaba las demandas del Evangelio decía, no puede ser mi discípulo. Pero acá usa una frase bien fuerte, es imposible. ¿Sabes lo que dice ahí? Dice que si no tienes fe, no puedes agradar a Dios, punto. Entonces, o eres una persona de fe, o no le agradas a Dios. ¿Te entró un poco más el deseo de ser una persona de fe? ¿Verdad que sí? A mí por lo menos. Y también todavía presenta estas dos razones para que queramos tener fe. Tienes que creer que Él existe, hace falta que la persona que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y tenemos que creer que Dios recompensa a los que lo buscan. Entonces, esta es la realidad, y estas son realidades bíblicas. Dios existe. No lo vemos, pero nosotros le hemos estado cantando todo este rato aquí, sabiendo que su presencia está en este lugar. ¿Saben por qué? Porque Él prometió estar. Y nosotros creemos, aunque no lo vemos. Eso ya implica fe.
Por si no te has dado cuenta, yo quiero decirte hoy que tú eres una persona de fe. Aunque cada uno de nosotros conoce sus debilidades. La otra realidad que presenta ahí, que Dios recompensa a los que le buscan, está escrita en toda la Biblia. Dios no recompensa a los que son buenitos. Dios no recompensa a los que hacen su mejor esfuerzo. Dios no recompensa a los que son religiosos. Dios recompensa a los que sincera y honestamente le buscan de corazón. Y es una realidad. Y nosotros, si vamos a agradarle a Dios, tenemos que estar convencidos de eso. En lo personal, yo me identifico con la actitud de un amado personaje bíblico, lo voy amando cada vez más. Se llama Gedeón. ¿Escucharon hablar de él alguna vez? Les vengo hablando de esta historia hace más o menos un mes y medio. Tal vez no siempre les he dicho que estoy siguiendo una serie en cuanto a esto, pero la experiencia de este hombre tiene tantas enseñanzas tan ricas que es imposible pasarlo por alto. Y fíjense cuál fue su actitud cuando él estuvo delante del ángel del Señor. Les voy a leer este pasaje y luego pensamos un poquito en lo que él estaba pasando. Ustedes recuerdan que Gedeón y su familia y su pueblo estaban viviendo momentos muy difíciles. Los enemigos venían, los invadían, los dejaban sin lo que necesitaban para vivir, así que tenían problemas económicos, tenían problemas sociales, tenían problemas de todo tipo, y entonces clamaron a Dios por ayuda y Dios les mandó un profeta que les hiciera saber por qué era que les estaba pasando eso. Se habían alejado de Dios, habían hecho lo que ofendía a Dios y por eso estaban experimentando tantos problemas. Y después de la venida de ese profeta, viene el ángel de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos del ángel de Dios hace 2 semanas? El ángel de Jehová viene, se presenta, se sienta debajo de un árbol, justamente el árbol debajo del cual está trabajando Gedeón. Y le dice un par de cosas muy fuertes. Le dice, guerrero valiente, y Gedeón se sentía como nosotros, así pequeñito. Pero entonces, después que Gedeón declarara que no consideraba que fuera posible que Dios libertara al pueblo por su mano, dice esto: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina, hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra
de Abiezer. Esta había sido, yo creo, una situación muy incómoda para Gedeón. Él estaba, ustedes imaginen la sorpresa que se habrá llevado, él estaba allí debajo del árbol escondiendo el grano de los enemigos, tal vez mirando alrededor por si se aparecían los enemigos, y de repente lo que él ve es un hombre, un desconocido, que se presenta ahí y lo saluda y le dice, varón valiente, guerrero, fuerte. Y lo primero que Gedeón hace cuando eso pasa, es decir, el ángel le había dicho, el Señor está contigo. Y su primera queja fue, si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué nos pasa esto? Y en el otro servicio hablábamos de cómo esto a veces representa nuestras propias dudas y nuestras propias quejas. Y nosotros decimos, bueno, si Dios está conmigo, si Dios me ama, entonces, ¿por qué? Y esa fue más o menos la queja de Gedeón. Y entonces el ángel lo que le dice es, anda con esta fuerza que tienes y tú vas a liberar, vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y en cierto sentido, disculpen que estoy cambiando las palabras, si quieren después vuelven a leer el relato allí en Jueces 6, Gedeón le dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo derrotar? Y es así como nos sentimos tú y yo a veces. Dios quiere hacer y está haciendo grandes cosas. Vivimos en un tiempo de muchísima oscuridad y se ve cada vez más la violencia, se ve cada vez más la mentira, se ve cada vez más la incertidumbre, la confusión. En medio de esto, Dios todavía quiere revelar su amor. En medio de todo esto, Dios todavía quiere salvar gente. En medio de todo esto, Dios todavía quiere revelar que hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna. ¿Y saben qué? Dios nos quiere usar a nosotros. Y nosotros, un poco como Gedeón, miraríamos a Dios y diríamos, ¿quién? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Gedeón le decía al ángel de Dios, yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia es la más pequeña de todas las que hay aquí. Le sonaba ridículo lo que se le decía. Pero en esa conversación el ángel había dejado caer un par de frases que revelaban su verdadera identidad. Le había dicho, yo soy el que te envía. Yo soy, ustedes saben lo que significa esa frase, ¿verdad? Esa frase es el nombre con el que Dios se presentó. Es esa frase que a veces aparece escrita en la Biblia con el nombre Jehová. Yo soy el que te envía, le dijo. Y luego le dijo, derrotarás a los enemigos. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Y yo creo que en medio de la conversación, a Gedeón le empezó a sonar que aquel que estaba hablando con él no era un hombre común y corriente. Aquella conversación empezaba a tener un tono de algo espiritual está pasando. Yo no sé si te ha pasado a veces estar con tus pensamientos en medio de tus cosas, tus preocupaciones, todas tus cosas, y justamente en ese momento Dios quiere hablarte. Fue lo que le pasó a Gedeón. Pero Gedeón todavía no estaba seguro. Esas palabras que le dijo el ángel fue como que despertaron un poco la duda en el corazón de Gedeón, en el sentido de que, ¿será que Dios me está hablando? Se le despertó una pequeña sombrita de duda. Tal vez era Dios que le estaba hablando. Se le debe haber despertado como una pequeña ilusión. Tal vez podría ocurrir que Dios me quiere usar a mí. Y entonces es que
él empezó a tratar de confirmar si era Dios. Ahora, hasta ese momento de la historia, ¿tú considerarías que Gedeón era un hombre de fe? Sí, ¿verdad? Pero si ustedes leen bien la historia, hasta ese momento Gedeón lo único que había hecho había sido expresar dudas y quejas. ¿Saben como quién? Como yo, como cualquiera de nosotros. Un hombre de fe, pero hasta ese momento lo único que había hecho era comunicar que todo podía salir mal. Ahora, Dios, ¿qué fue lo que hizo cuando pasó eso? Cuando Gedeón se mostró como una persona llena de dudas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo reprendió? Saca esas dudas de tu corazón, hombre, ¿qué haces? No. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo abandonó a Gedeón. Está bien, Gedeón, sigue con lo tuyo, y fue a buscar a otro que tuviera más fe que Gedeón. ¿Hizo eso? No. ¿Sabes que cuando Dios trata contigo, hay veces que tú tienes el corazón lleno de dudas? Pero Dios quiere usarte a ti. Y sin embargo tu corazón sigue lleno de dudas. Dios quiere obrar en tu vida para erradicar las dudas de tu corazón. Dios quiere llenar tu corazón de fe. Miren, esto está en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar ¿de quién? De Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Saben cómo conocemos este pasaje, ese capítulo, Hebreos capítulo 11? ¿Saben cómo lo conocemos los cristianos de esta época? Lo conocemos como la galería de los héroes de la fe. Es como que allí se nos presentan aquellos hombres y mujeres que expresaron una fe destacada. Y es ahí donde nosotros a veces entramos en esa confusión de pensar, no, hombres de fe eran aquellos. Ahora, cuando nosotros profundizamos en sus historias, Gedeón está ahí, Hebreos 11, entre los héroes de la fe. Sin embargo, cuando profundizamos en su historia nos damos cuenta que verdaderamente Gedeón tenía muchísimas debilidades. Era como nosotros. Entonces se me ocurre otra pregunta. Al principio le pregunté, ¿eres una persona de fe? Ahora la otra pregunta que se me ocurre es, ¿cuánta fe hace falta para agradar a Dios? ¿Hace falta mucha o poca fe? Cuando yo considero este asunto, viene a mi corazón, a mi memoria, una historia que hay en el Nuevo Testamento. Es la historia de un padre que tenía un hijo que, según su propia definición, su hijo estaba poseído por un espíritu mudo. Este espíritu dice que lo echaba, lo hacía caer y temblaba y echaba espumarajos y el chico no hablaba. Era un papá que estaba quebrantado por la necesidad de su hijo. Y entonces quiso llevar a su hijo a Jesús. Y qué interesante, cuando él llegó, Jesús justamente había ascendido a la cumbre de un cerro. En la cumbre de ese cerro ocurrió lo que conocemos como la transfiguración. Jesús
apareció con todo su brillo delante de 3 nomás de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús estaba en eso cuando este padre llega buscando a Jesús. ¿Y con quién se encuentra? Con sus discípulos. Y les presentó la necesidad. Mi hijo padece esto. Tengo la necesidad de que hagan algo por él. Y sus discípulos intentaron. ¿Y saben qué pasó? Nada. Entonces, cuando Jesús desciende del cerro, están discutiendo el Padre y los discípulos, y están hablando con ellos, y está toda esa incómoda situación, y entonces le presentan la situación a Jesús, y Él le pregunta acerca del Hijo, y entonces se da este diálogo. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Se dieron cuenta de la frase que dice el Padre, verdad? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Aquel padre era un padre que quería lo mejor para su hijo, como cualquiera de nosotros. Cuando tu hijo está enfermo, ¿qué es lo que quieres? Que se sane de una vez, ¿verdad? No te gusta verlo sufrir, no te gusta verlo mal. Imagínate aquel padre que veía que mientras los niños estaban jugando fuera, él estaba viendo a su hijo temblando y echando espumarajos y quedándose en la casa sin poder desarrollarse sanamente. El corazón de aquel padre estaba quebrantado. Y entonces viene a Jesús. Y viene, y al principio tiene esta experiencia con los discípulos que no pasó nada. Y entonces cuando viene a Jesús, viene y le dice esa frase: si puedes, haz algo para ayudarnos. ¿Y se dieron cuenta? Jesús usa ese si puedes. ¿Cómo que si puedes? Usa esa misma frase y le dice: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. ¿Eso saben cómo se llama? Se llama fe. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero el Padre en ese momento escucha lo que dice Jesús y le está diciendo que el que cree, para el que cree le es posible. Es como cuando nosotros llevamos un niño al médico y le damos los síntomas y le pedimos: por favor, doctor, si usted puede hacer algo, ayúdelo. Y el doctor escribe en una libretita, nos da un papelito, es una receta: tome esta medicina, si toma esto se va a sentir mejor. Y uno dice: ah, sí. En ese momento Jesús no escribió en su libretita, pero le dio la receta fue esta: si cree, es posible. Para el que cree, todo es posible. Es por eso que aquel padre inmediatamente le dijo: sí creo. Pero de acuerdo a lo que dice enseguida, parece como si estuviera diciendo: sí quiero creer. Sí quiero creer. Ayúdame en mi poca fe. El hombre era consciente de que él tenía poca fe. ¿Se dan cuenta cómo este asunto de tener mucha o poca fe es algo que ha acompañado a las personas, a los seres humanos, desde hace mucho tiempo? Si en lugar de ser de aquel hombre tener materialmente a Jesús frente a él, si en lugar de tener a Jesús físicamente con él, él hubiera estado orando por su hijo,
¿Ustedes consideran que la oración de él era una oración poderosa? Si tenía la fe, lo era. Pero hay veces que nosotros pensamos que una oración poderosa, no sé, nos llenamos de fervor. Aquel hombre estaba quebrantado y ni siquiera sabía si creía lo suficiente o no. No suena como una oración poderosa. Sin embargo, de acuerdo al resultado, de acuerdo a lo que pasó después, se demostró que esa oración de él fue la que le trajo sanidad al muchacho. O sea, sí fue poderosa. El padre clamando, sí creo, ayúdame porque tengo incredulidad, tengo dudas. Esa oración fue respondida por el Señor. Ahora, en esa misma historia, los discípulos se habían quedado con la duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Cuando estuvieron a solas, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Jesús también alimentó la fe de sus discípulos. O sea, no los reprendió, ignorantes, ustedes no saben nada, no hicieron nada por ese hombre, no les dijo eso. Les dijo, ¿saben cuánta fe es mucha fe? ¿Saben cuánta fe hace falta? La fe que hace falta es grande como un grano de mostaza. ¿Saben cuánto mide una semilla de mostaza? Mide entre 1 y 2 milímetros. No sé si ustedes se acuerdan cuánto es 1 milímetro, pero es una cosita chiquitita así. Mírate las manos por un momento. Una semilla de mostaza, 25 más o menos de ella, o 30, caben en la uña de tu pulgar. 25 o 30 semillas caben en la uña de tu pulgar. ¿Cuánta fe hace falta para agradarle a Dios? Alcanza con ese poquito de fe que nosotros tenemos. Nosotros también podemos decir que sí creo, ayuda mi incredulidad, como lo dijo aquel hombre. Hubieron otros que pidieron señales, como lo había hecho Gedeón. Gedeón había llegado delante de Dios y con su duda de si era Dios o no quien le estaba hablando, le había dicho, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda a ti. ¿Saben qué era Gedeón? Gedeón era un hombre de poca fe, pero fíjense lo que le dijo el Señor. Señor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. ¿Qué tal si tú le dices algo así al Señor? Yo creo que en este tiempo Dios te está hablando. Es algo grande esto de decir, Dios me habló. ¿Qué tal si tú le pides al Señor, Señor, confírmame? Señor, dame una señal. Como decíamos antes, cuando Gedeón le expresó sus dudas a Dios, Dios no lo descartó, Dios no lo reprendió. Lo que hizo Dios fue alimentar la fe de Gedeón. Y así como Dios alimentó la fe de Gedeón, Dios también quiere alimentar tu fe. Hay personas que le piden señales a Dios, pero solamente por diversión o por experimentar alguna especie de milagro. Hubieron unos que en el Nuevo Testamento le dijeron, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Esas fueron las personas que fueron alimentadas con los 5 panes y 2 peces que Jesús repartió entre miles.
¿Y saben qué? Jesús no alimentó la fe de ellos. Ellos lo que querían era un espectáculo. Ellos lo que querían era comer pan, pero no se habían dado cuenta que estaban cara a cara con el Hijo de Dios. Pero cuando una persona tiene la actitud de buscar sinceramente la presencia de Dios, entonces uno experimenta que Dios alimenta su fe. Miren lo que pasó con Gedeón cuando Dios recibió su ofrenda. ¿Se acuerdan lo que había pasado? El ángel había estirado su vara, tocó la comida con la vara y descendió fuego y se consumió todo. Y inmediatamente el ángel desapareció. Dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Cuando Gedeón se dio cuenta de que estaba hablando directamente con su Creador, de que estaba hablando directamente con Dios, se asustó. Porque es grande hablar con Dios. Yo a veces bromeo con David. Él tiene contactos, él estuvo con el ¿cómo se llama? El gobernador de Texas. Tiene influencia el hombre, si quieren después hablen con él a la salida. Y nosotros hay ciertas personas que las consideramos importantes, ¿verdad? Hablamos con alguien importante y no se nos olvida. Yo hablé una vez con fulano de tal. Yo tengo por ahí una fotografía que me saqué con un jugador importante y famoso. Mi esposa ya no quiere que hable de eso porque ya hablé tantas veces. Porque claro, una vez estuve con el famoso, David estuvo con el gobernador, y no nos vamos a olvidar. Pero ¿qué tal si en vez de hablar con alguien tan importante y humano, nosotros recordamos que hablamos con el Creador del universo? Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios, nosotros nos ponemos en comunicación con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Es algo que tiene que asombrarnos, es algo que tiene que maravillarnos. ¿Alguna vez saliste por la noche y en una noche llena de estrellas miraste hacia arriba? ¿Te das cuenta cómo hasta los científicos se asombran de la cantidad de estrellas que hay? El Dios al que oro las creó y las conoce a cada una de ellas por su nombre. Y nosotros ni siquiera sabemos contarlas. Ese es el Dios al que nosotros oramos. El Dios al que nosotros oramos es el Dios que nos amó tanto como para hacer por nosotros lo que nadie en esta vida hubiera hecho jamás. Dios entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados. Ese es el Dios con el que estamos tratando. Así que asómbrate, porque estás tratando con Dios, ni más ni menos. Mira, Dios no va a menospreciar lo poco que es tu fe. Sí tenemos poca fe. Gedeón también la tuvo. Su nombre está escrito ahí en la Biblia entre los héroes de la fe. Allí podría estar también tu nombre, porque somos personas de fe. Y Dios, así como obró por medio de Gedeón, quiere obrar por medio de ti. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Dios lo sabe y tú lo tienes que tratar con Él. Pero renueva tu fe delante del Señor, porque Dios quiere alimentar tu fe. Vamos a orar. Querido Dios, mientras hablábamos, Señor, reconocimos que nuestra fe es bien poca, Señor. Señor, nos damos cuenta de que nos comparamos con esas personas de las que leemos en la Biblia y parece que nosotros estamos tan lejos de ser como ellos. Sin embargo, en tu palabra tú nos estás revelando que ellos fueron como nosotros.
Y que así como nosotros tenemos poca fe tantas veces, así como nosotros dudamos tantas veces, ellos también dudaron, Señor. Y sin embargo tú a ellos los usaste. Hiciste milagros por medio de ellos. Pusiste ejércitos en fuga por medio de ellos. Señor, te rogamos que tú en este tiempo estés renovando nuestra fe, Señor. Señor, dijimos en este tiempo que tú quieres alimentar nuestra fe. Y Señor, nosotros queremos dejar que tú alimentes nuestra fe. Señor, gracias porque la fe es algo que tú nos das. Gracias porque tú eres el que nos renueva, Señor. Gracias porque tú eres el que nos llena de esa fortaleza interior que nos hace levantarnos delante de ti con una fortaleza que no es nuestra, que es tuya. Señor, que podamos vivir eso. Padre, alrededor nuestro hay personas que necesitan salvación y nosotros sentimos que no somos nadie para poder convencerlos de que se vuelvan a ti. Pero Señor, aquí estamos y queremos pedirte que tú nos uses y que obres en nosotros, Señor. Señor, sigue obrando con tu Espíritu en nuestras vidas. Mientras seguimos orando y escuchamos una música, yo quiero dejar este lugar abierto aquí. Si tú quieres venir y decirle al Señor, Señor, despierta mi fe, me estás llamando a las aguas, yo quiero ir. Aunque yo sé que mi pie puede tropezar, yo quiero ir. Si quieres hacer ese compromiso delante del Señor aquí en su altar, yo voy a dejar unos instantes este lugar para que tú vengas y tú se lo digas al Señor. Es entre tú y Dios, nada más que entre tú y Él. Exprésale al Señor tu fe. Queremos darte las gracias, Señor, porque esta poca fe que tenemos, tú nos la diste, Señor, viene de ti. Y Señor, te rogamos que al salir de aquí esta noche podamos hacerlo fortalecidos en ti y por ti, Señor. Y Señor, que tú nos permitas ver en nuestra vida esas obras grandes y esos milagros que tú quieres hacer usándonos a nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que esta palabra tuya tiene sentido para el corazón y para la vida de los que estamos aquí, Señor. Señor, obra en cada uno de nosotros. Tú sabes que te necesitamos, Señor.
Y Señor, que también al salir de aquí, que tu bendición esté acompañando y fortaleciendo la vida de cada uno, Señor. Que tú derrames tu gracia, tu poder, tu misericordia sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos salir dirigidos por ti, Señor. Señor, que tú nos guíes sin fronteras, como dice esta canción. Gracias, Señor. Te amamos y honramos tu nombre y te damos las gracias por este tiempo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.